Hola, hola a todos. Muy buenos días. Perdón, ahí tuvimos un pequeño atraso, unos problemas técnicos que pues, la verdad es que nunca faltan. Pero bueno, aquí estamos. Espero que todo bien. ¿Estamos bien con el audio? ¿Estamos bien con el video? Ok, ya. Digamos que sobrepasamos. Va a haber un pequeño desorden ahí de cables, pero hubo que hacer ahí unos cambios de emergencia. Pero ahí Este estamos. último momento. Pero bueno, qué bueno que nos acompañan. Gracias por unirse a quienes están ya ahí pendientes, a quienes van a ver la grabación después, pues les agradecemos mucho. Y pues voy a empezar saludando aquí al panel. Como ven, hoy tenemos este panel recortado porque tenemos una misión especial. Lo mandamos a una misión suicida. No, no, ahora. Anda viendo los partidos. Se va a ver bien. Pero bueno, aquí estamos. Carlitos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues todo bien, todo bien. Ya, ¿qué? Mitad casi terminando la semana. Cagada, pero interesante. En temas bien interesantes en la parte tecnológica. Sí. Pues, esta semana. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué Mucho tal, gusto. Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, Bien, bien. bien, gracias. ¿Cómo les va? Sí, fíjense que este último mes han habido una serie de foros tecnológicos importantes y que han hablado mucho de temas de relevancia hoy en día. Entre esos es el reto que vamos a conversar hoy, que es el emprender esa ruta cero. ¿Por qué? Porque hay muchos temas bajo la mesa, como por ejemplo el- la escasez tecnológica de recursos que está obligando literalmente en el tema de los scalers, están adquiriendo masivamente su infraestructura, ¿verdad? Y lo que están obligando a las organizaciones es, tengo que resolver, tengo que tener agilidad y me tengo que mover a la nube, porque es la ruta que tengo. Sí. Entonces, entendiendo eso, pues han habido varios foros tecnológicos en donde hemos cubierto estos temas. Pero, ¿sabes que hay algo gracioso con el tema? Porque estamos sumidos en un problema de disponibilidad de recursos. Ajá. Porque las inteligencias artificiales están comiendo la memoria y procesador. Pero lo bueno es que ¿cómo es? Las inteligencias artificiales están preparadas para darnos los resultados del mundial, que no están pegando nada con la No, No están preparadas para. bueno, para que sepan, el problema en el que estamos está causado por los fabricantes, proveedores del servicio de inteligencia artificial y no nos está sirviendo de nada. Sí, no. No, Bueno, es una broma causal. en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno. Sí, Pero con la continuidad que hemos venido, digamos, justo en el podcast anterior hablábamos un poco de todo este tema de la escasez tecnológica, claro. de los retos que tenían las organizaciones, nos acompaña ese reto tecnológico. Y ahí un poco en esa línea, pues nosotros decíamos, bueno, una de las rutas debería ser migrarnos a la nube. Sí, Y justo antes de empezar, estabas haciendo una conversación que tuviste ayer sí, que te decía alguien, bueno, pero ¿y si yo no estoy preparado para irme a la nube? Y porque hay que virtualizar y escritorios remotos, VDIs, tener todo este tipo de cosas, ¿cómo aseguro yo la experiencia de usuario a nivel de red? ¿Cómo aseguro yo la seguridad de todo este entorno de nube híbrida? sí. ¿Cómo manejamos todo eso? Y eso es parte de lo que vamos a abordar hoy, pero si quieres, cuéntanos un poquito lo que te comentaban ayer Sí, en la charla. miren, pues hay, digamos, han habido conversaciones con diversos fabricantes y unos han sido sinceros, otros no tanto, ¿verdad? En donde unos fabricantes dicen, ok, mira, tengo temas con la memoria, tengo temas con los discos, tengo temas de producción. Y en ese tema te dicen, ok, yo te invito a que mejor veamos otra solución. Pero hay otros fabricantes que dicen, no, yo sí tengo todo. ¿Verdad? O sea, y esa es la discusión que enfrentábamos ayer. Y decíamos, ¿a quién le creemos? ¿Verdad? El tema es que hay un riesgo importante porque si le crees al que dice que está equiparado con todos los insumos y al ratito tus tiempos de entrega se alargan, la pregunta es, ¿tu proyecto se alarga? Al negocio no le respondes a tiempo y entonces, ¿qué haces como TI? Entonces, para llevar esa conversación, nosotros vamos a enfrentar algo muy interesante que vamos a abordar en este podcast que está fascinante, ¿verdad?
y quiero que si ustedes están en el chat ahí, que participen con nosotros, porque la verdad al inicio de hoy, ¿verdad? Es un tema muy, muy interesante, que es esa ruta cero. ¿Hacia dónde voy con este tema de la obsolescencia tecnológica y qué puedo hacer para resolverlo? Sí, en el episodio con estuvo Luis, tal vez una de las conclusiones importantes a las que llegamos es que los proyectos no se pueden detener, Exacto. pero el presupuesto no está dando para eso porque pues no estábamos preparados a que en enero nos recibiera una escalada de precios tan grande. Y pues hay cosas importantes como la renovación del parque de estaciones de trabajo de los Sí. usuarios, la renovación de equipo de cómputo del data center, los proyectos que tienen que seguir para poder responder al negocio. O sea, hay un montón de cosas ahí que, digamos, la vida debe continuar a pesar de que todo está muy caro. Entonces, la forma creativa o, digamos, la forma en la que podemos hacer que los presupuestos no se disparen es utilizando la nube. La migración hacia la nube es en este momento tal vez la forma más clara en la que podemos llegar a ejecutar nuestros proyectos. Claro. Pero tenemos que encontrar las formas adecuadas. Ya dijimos, mover cargas de trabajo a la nube, mover los escritorios de los usuarios hacia la nube para poder darle los recursos necesarios, correr sus procesos de IA, conectarse al ERP, lo que sea necesario. Pero montando el data center y la infraestructura de usuarios en la nube, pues puede ser algo importante. No a todos les da la chamarra, digamos, para mover toda la nube. Así es que los entornos híbridos, Sí. llegamos a esa conclusión, los entornos híbridos son los que en este momento tienen que salir a brillar. A ver, pero quiero partir de algo. El punto de partida de las redes modernas, así dice nuestro podcast. Las redes viejitas son las... Las redes viejitas se nos fueron ya. Pero entendamos esto, o sea, estamos diciendo que hoy el problema que las organizaciones tienen, que tienen un data center, probablemente on-premise, Sí. en sus oficinas, sedes, pero por toda esta escasez tienen que empezar a comprar recursos en la nube. Exactamente. Y entonces empiezan a tener ese data center híbrido. Sí. Tengo recursos en mi data center en nube, tengo recursos en mi data center en tierra. Es correcto. Sí. Ahí empieza el problema. Sí, porque nos toca construir esa carretera para poder montar esa infraestructura. Pero cualquiera podría pensar que no existe un problema, ¿verdad? porque digamos, en conversaciones muy planas diría, bueno, pero me voy a la nube, pero ya hemos hablado que irnos a la nube no solo es, bueno, habilito un par de máquinas y estoy trabajando, sino que hay que construir una arquitectura para que Claro. esto empiece a hacer más sentido. Sí. Potencias, que haya mejor fluidez, que haya seguridad y que haya una buena experiencia de usuario. Ese es por un lado, pero hay otro también que es un tema que a usted le fascina. Yo lo sé. Continuidad de negocio, ¿verdad? El tema también radica en esa continuidad en la operación del negocio, porque muchas veces nos topamos con la escasez tecnológica para poder, en caso vos ejecutes un DRP, tener esa infraestructura suficiente del otro lado, ¿verdad? En caso pase un siniestro en el otro lado. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Irte a la nube porque no tenés más cajas en premisa. Y entonces ahí es donde tenés que empezar a construir esa carretera para poder viabilizar toda esa infraestructura. Y ahí es donde entra el tema de las redes modernas, porque las redes modernas tienen que tener la flexibilidad, entendería yo, Sí. para poder moverse a la agilidad del negocio, a la agilidad que necesitamos ver esas cargas, esas aplicaciones y todo ese proceso. Por ahí vamos. Sí. Sí, en sí el data center tiene que dar la talla, digamos, o sea, siempre ha sido así, tiene que dar la talla para cumplir los requerimientos de time to market para la empresa, para poder estar al día, para poder ejecutar los reportes, todo lo que sea necesario llevar a cabo para evitar que la competencia pues nos sobrepase como una empresa organizacional tradicional. O sea, todos nuestros clientes van a tener esa necesidad de cumplir con la velocidad del negocio, manejar un presupuesto ágil, mover las cargas transparentemente, no botar la operación cuando necesiten hacer cambios, etcétera, para poder estar al día. Y hay un tema interesante que muchos ya lo resolvieron al día de hoy. Me explico, unos ya hicieron ese movimiento, pero ahorita enfrentan otro dolor
¿verdad? El dolor se llama la gestión. El dolor se llama en que un networker fue capaz de hacer toda esa configuración de levantar la ruta, pero el networker se va de vacaciones y el negocio tiene que seguir levantando infraestructura. ¿Y en qué momento vas a seguir construyendo esa carretera? Se detuvo, ¿verdad? Y entonces hay dos retos interesantes, el reto de quien no lo tiene y el reto de quien ya lo tiene y cómo lo gestiono. Entonces, esos son los temas interesantes que habla esa ruta cero. Sí, Pero, ¿dónde empieza? Porque vamos, primero, ¿cómo sé yo que tengo el problema? O sea, fuimos un poquito de abogado del diablo. Yo soy mi organización. ¿En qué momento empiezo yo a darme cuenta que tengo ese problema? Yo, gerente de TI, ¿cómo me doy cuenta que tengo este problema que probablemente, y voy a esto, o sea, probablemente ahorita no lo estoy viendo como un problema, pero, pero va a ser un problema a corto plazo? sí, mira, Huguito. ¿qué va a ser lo principal? Si yo me estoy quedando corto en recursos, en premisas y monto una infraestructura en la nube, lo lógico sería que yo pueda mover cargas de trabajo hacia la nube y regresarlas a premisas de acuerdo a las necesidades, las posibilidades, etcétera, pero que cada vez que yo mueva una máquina virtual hacia la nube, que no tenga que hacer un proceso complejo. Solo para decirte, voy a mover un servidor de acceso remoto para los usuarios. Lo agarro de mis premisas, lo muevo allá, ya tengo una red conectada, ya tengo una conectividad hacia la nube, ya tengo mi data center en la nube, allá tengo los recursos que necesito, aquí no los puedo dar, agarro mi maquinita, me la llevo para allá. Ahí se destroza todo. Si no estoy preparado. ¿Cómo no estoy preparado? Porque mi red local tiene un direccionamiento diferente al que le tengo en la red en la nube. De entradita, o sea, comunicación no hay. Tengo que reconfigurar la máquina, tendría que reconfigurar los accesos de los usuarios para que ahora vean a ese sistema ya no a la dirección que lo veían, sino que lo vean a una nueva. Sí, se pueden resolver a nivel de DNS. El 99% de los clientes no utilizan DNS para acceso a las aplicaciones. Y ahí, Huguito, voy a llevar esta conversación porque es un escenario que nos topamos los tres día a día. Muchos resolvieron haciendo una VPN hacia la nube, Es correcto. ¿verdad? Todo lo que Y empezaron a crear infraestructura separada con direccionamientos IP. El detalle, primero, como empezamos a crecer a como pudimos, reordenar esa infraestructura para hacer movimientos laterales, porque básicamente es un movimiento lateral, o sea, de infraestructura, para que puedas tener tu DRP y tu plan de continuidad de negocio al día, se vuelve complicadísimo. Tenemos casos, ¿verdad?, que nosotros conocemos en donde está siendo más difícil arreglar ese crecimiento que se tuvo que hacer por necesidad, ¿verdad? Y entonces todo radica en ese problema, en una construcción de una carretera con su autopista, con su peaje, de la manera correcta para evitar estos dolores de cabeza. Entonces, estoy tratando de entender el problema. Digamos, empiezo a tener infraestructura en nube, Sí. empiezo a llevarme carga de trabajo, posiblemente les empiezo a dar escritorios remotos a mis usuarios. No quiero cambiar ahorita computadoras y prefiero darles escritorios remotos para que trabajen. Sí. Y entonces empiezo a tener el reto de que necesito subir cargas, bajar cargas, y en este movimiento van políticas, roles, segmentos de IPs, toda la parte Políticas de seguridad. Claro. Entonces puede empezarse a desarmar mi arquitectura que tengo. Ajá. Sí. Porque todo está construido así, ¿cómo decirlo? Muy manualmente, por decirlo de una manera. Entonces empieza a romperse todo esto y empiezan a caerse servicios y empiezan a caerse ¿Es por ahí el problema? Sí. ¿Y cómo se empieza a resolver? Ok, hay una estrategia, yo lo voy a llamar estrategia, ¿sí? Y es la estrategia de esa consolidación de esa nube híbrida. Y esa estrategia de consolidación de esa nube híbrida la voy a denominar en unas simples siglas VTEP, ¿sí? VTEP, VTEP, V-T-E-P. ¿Qué es VTEP? VTEP es la creación de una carretera inteligente
por medio de una orquestación de esos flujos de datos, creando túneles encapsulados que me van a permitir hacer esa replicación de manera inteligente. Si abrimos el capó, ¿verdad? Si abrimos el capó, para nosotros los networkers, que yo creo que hay varios networkers expertos conectados hoy, una parte de esa estrategia es VXLAN. Sí, la construcción de esa carretera, y perdón que me pase a conceptos muy técnicos, ¿verdad? Pero parte de VITE es VXLAN. Muchos engloban toda la solución como yo pongo un VXLAN y con eso resuelvo. No, porque después la operación para usted como CISO, como de ciberseguridad, como aprovisionamiento de nube, yo le voy a crear a usted un dolor más que una solución, solo metiéndote VXLAN por todos lados. ¿Verdad? Pero la creación de estos túneles con una orquestación centralizada, lo que me va a facilitar a mí, a ustedes y al negocio, es poder responder de manera acelerada a esos requerimientos que tenemos que resolver. A ver, vamos a ver. Lo que estoy tratando de entender y lo voy a tratar de hacer es como, hoy tenemos muchos hilos conectados aquí. Sí. Este recurso. Sí, correcto. Si yo muevo el recurso, es probable que no sé cuántos hilos tengo conectados y alguno se quede suelto. Sí, exacto. Pero utilizando Peter, sí, lo que estoy haciendo es que esos hilos están conectados, pero conectados como pegados. Sí. Y si yo muevo el recurso, automáticamente se van pegados al recurso. Así. Si los muevo a la nube, si los muevo premise. Exacto. Los muevo a un datacenter que tenga tercerizado, ahí se empieza a mover. Exactamente. Y se llevan esas políticas, configuraciones, rutas, todo. Exacto. Ese es el asunto que, digamos que metes en un paquetito toda la configuración de la red, incluyendo sus características de seguridad, y te la puedes llevar de un segmento de red de una capa inferior hacia otro segmento de red de otra capa inferior, pero llevas ese direccionamiento todavía apuntando hacia el sitio principal, ¿correcto? Correcto. Y esa evolución nos va a llevar a otro nivel. Sí, ahorita le estoy hablando de VTEP, que es básicamente VXLAN puro, que tenés que saberlo administrar. El dolor de cabeza es que si yo me pongo a tirar túneles para replicar, cuando usted quiere aplicar políticas, se le va a volver un dolor. Sí, se pierde la trazabilidad. Cuando vos quieras migrar servicios, se te va a volver un dolor porque, mire, el túnel no está, ¿verdad? O para mí como networker tengo que aplicar políticas de enrutamiento en Amazon. Si tengo nube en GCP. Si tengo políticas de enrutamiento en los nexos que pueden estar en XOS, ¿verdad? O en equipamiento en premisa, tengo que aplicar el enrutamiento de BGP ahí. Entonces, cuando vos miras todo ese ecosistema para un networker, también se vuelve complicado. Y hacer un RFC para una ventana de mantenimiento, dolor, ¿verdad? Porque aquí ahora entras y te impacto a vos y a todo el equipo de trabajo. Es que partiendo de que, viendo yo, ¿verdad? Porque yo me voy a AWS, me voy a Azure, o sea, todo ese tema de configuración esto es totalmente diferente que una configuración premise. Sí, no se ve igual. Tiene o sea, los principios son los mismos, pero hay reglas diferentes en la forma en que funcionan, sí. Entonces, y ahí es donde empieza el reto. ¿Y cómo empieza a orquestarse esto? Y antes de eso, antes de llegar a eso, solo quiero llegar a un tema. Perdón. Porque aquí había en este foro conectados también a varios amigos conocedores. Vea. Por cierto, si tienen dudas, ahí escriben. Cada fabricante no sacó su sabor. ¿Sí? Okay. O sea, voy a Azure y ya me he topado con conversaciones en donde quieren meter V1. ¿Verdad? Y todos los amigos de Azure y Microsoft enamorados de V1. Obvio, estás en Azure. Pero, y que tenés regiones en Azure. Pero, ¿qué si vos no querés hacer un plan de continuidad de negocio y te vas a AWS? Tienes que irte a morir con la solución de AWS. Y está bien hacer hablar V1 con AWS, pero resulta ser que tenés tu data center en un colocation. Sí, en GCP hay otros proveedores de nube que tal vez no suenan tanto, vamos a decir, Amazon, Azure, GCP suenan, pero hay otros players también importantes. Por ahí está Cloud,
que hay muchos clientes que tienen Y eso nos hemos topado en Huawei. en Huawei. Tenemos otros players como Kio, como IFX, como la gran, se me escapan ahorita los nombres. Los amigos de Tigo, un saludo a los amigos de Tigo. Hay muchas posibilidades, muchas formas distintas de gestión. Tal vez mi red está basada en una marca, la gestiono de una manera, me voy a otro lado y la tengo que gestionar de una manera diferente. Eso es lo que pasa con los proveedores de nube. Ahora, lo importante aquí es evitar todo aquello que sea propietario, que nos haga un vendor locking, que nos deje Exacto. cegados a no poder integrarnos con otros lugares. Por ahí va, ¿no? Ahí va. Sí. Por ahí entiendo que también va el reto, porque, vamos a ver, digamos, y regresando al concepto de bitter, entendería que cada marca, digamos así, va a sacar su bitter. Ajá, tal cual. Lo que nosotros No, Ya lo sacaron. Pero nosotros tenemos que decirle a nuestros clientes, ¿ves? Tenemos algo que sea agnóstico, para que entonces sea funcional, que ustedes puedan tener y manejar esto en diferentes ambientes y espacios. correcto. No importa si es un AWS, un Azure y un location local, tu data center propio. O sea, la idea es, primero, identificar que si tienes un problema Sí. y el tiempo que te llevaría a solucionar. Sí. Segundo, este problema surge mucho de que hoy tenemos que utilizar recursos por la escasez que hay. Tercero es que la gestión sea eficiente, que era el reto que decía. El cuarto, que no me vaya a cerrar a una marca para entonces no sentirme amarrado y solo con esta marca puedo trabajar. Vamos. Sí. Y el quinto sería, ahora, ¿qué empiezo a hacer? Ok. Hay dos formas de hacerlo. Y los dos temas en lo particular me apasionan porque son bien bonitos. El primero de ellos es infraestructura como código. Okay. Ahí sí. Entonces, cuando aplicamos técnicas como infraestructura como código, utilizamos herramientas que nosotros comúnmente utilizamos muchas veces para automatizar. ¿Cuáles son esas plataformas? Terraform y Ansible. Ok, Terraform, ¿para qué me sirve? Terraform me sirve para aprovisionar mis recursos, que puedo usarlos en nube y en premisas, desde una consola que yo puedo ir desarrollando. Y Ansible me da la automatización y las configuraciones de ese. ¿Qué es lo que pasa con ese tema? Es que en ese tema requerís tiempo para desarrollar bastantes líneas de código, ¿verdad? O sea, como es infraestructura como código, Correcto. ¿verdad? Requerís bastante tiempo para desarrollar que tu Terraform se conecte a tu infraestructura como nube y que Ansible haga ese trabajo por vos a nivel de configuraciones, líneas bases, aprovisionamiento. ¿Es apasionante el tema? Sí, porque vos lo construís a tu gusto, a tu modo y a tu antojo. Sí, correcto. ¿Verdad? ¿Qué piensas, Vito? Mira, en el tema de nube, definitivamente es obligatorio empezar a buscar las maneras de automatizar el aprovisionamiento. Tenés una ventaja, tenés esa posibilidad que creas un script que te ayuda a desplegar infraestructura. Una vez lo tenés ahí bien bonito, bien seteadito, ya tiene tus presets, ya hace lo que vos querés, etcétera. Sí. Pero es un trabajo importante. Me recuerdo que hace un tiempo alguien decía que todos vamos a tener que regresar a programar si queremos sobrevivir en este mundo. Sí. Justo vos lo estás planteando ahorita. Yo tengo, no sé, 12 años de no programar. Un encargado especialista de redes tendrá lo mismo o más. ¿Qué pasa? Que
estamos un poco fríos en ese aspecto y ahora está comiéndonos el tiempo de tener que ir a hacer esas configuraciones para que sean automatizadas, para que sean scripts, para que se apeguen a lo que yo necesito y que me ayuden a hacer las configuraciones en el momento que las estoy pidiendo. Me da risa porque yo venía huyendo del mundo de desarrollo. Yo creo que los que estemos en el área de servidores, los que estamos en el área de redes, en el área de seguridad, con seguridad estuvimos viéndole al tema de programación. Pues es normal, ¿verdad? Que digamos que se requiere un skill específico para ser programador, pero ahora puedes aplicar todos los conocimientos que tenés para hacer que las cosas pasen de una manera más sencilla. Correcto. Tenés que desenvolver ahí. Sí, yo me pasé al mundo de telecomunicaciones porque no quería, ya me había aburrido, ya no quería programar, ¿verdad? Pero bienvenido otra vez de regreso y eso es el doing yourself, ¿verdad? Así lo llamo yo, doing yourself. Que si no querés hacerlo a tu gusto, querés llevarlo despacio y querés construir esa carretera con aprovisionamiento y con configuración, con infraestructura, como código, ¿verdad? Ahí sí puedes utilizar Terraform y Ansible. ¿Ah? Insisto, Terraform para aprovisionar y Ansible. Pero ¿cuál es el reto? ¿Tenés el tiempo para hacerlo? Es que ahí es donde viene uno de los grandes problemas, porque si estamos hablando que uno de los retos, Sí, y ahorita me estás diciendo, bueno, además de gestionar, que es que los equipos estén funcionando, estén arriba, no haya caídas, además tengo que sentarme a prepararlos y hacer toda la parte sí. de configuración. Ah, no, la verdad. Ajá. Entonces aquí, ¿cuál es el siguiente? Ok, como está el doing yourself, el otro es, hay plataformas en el mercado que lo pueden hacer. Por vos. Sí, de hecho, nosotros como SPC, ¿verdad? Tenemos un proyecto muy interesante que hemos trabajado con Pepe, ¿verdad? Con John, que es OneCloud, ¿verdad? ¿Qué es OneCloud? OneCloud es una plataforma en donde te podemos, justamente por medio de nuestro expertise en redes, en ciberseguridad y en nube, poder gestionar de manera eficiente sus centros de datos. Es correcto. ¿Y por dónde empezamos? Por la carretera. Y por eso le denominamos a este proyecto SPC OneCloud. ¿Qué? Porque lo que queremos es evitar justamente, usted que está ejerciendo el papel de director de TI hoy, ya me di cuenta, ¿verdad? Justamente ese dolor. ¿Cómo facilitarte esa interrelación y orquestación de tu ecosistema de redes, de ciberseguridad y de nube? Como servicio, ¿verdad? Como plataforma, como servicio, como todas las aplicaciones que pueden haber. Porque también el reto está en el backend y en el frontend de las aplicaciones, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, SPC, como lo hemos desarrollado con el expertise técnico que hemos tenido y con los clientes que hemos abordado casos interesantes, es desarrollar esta plataforma. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando herramientas del mercado, esa es una vía, o la otra es nosotros te acompañamos a hacer ese aprovisionamiento con Terraform o Ansible. Y hay herramientas de mercado como por ejemplo Hashi, ¿verdad? HashiCorp es una plataforma que utiliza Terraform y Ansible como un medio de interrelación para poder facilitarte esas horas de aprovisionamiento, ¿verdad? Hashi es una plataforma que te permite interconectar todas tus soluciones en una sola nube, ¿verdad? Y es de la combinación del doing yourself, ¿verdad? Acompañado de un foro de expertos y con una plataforma conocida en el mercado. Estás diciendo es que entonces Ah, una plataforma que nos permite que los clientes puedan ellos aprovisionar sus equipos, sus servicios, sus servidores, sus aplicaciones, sí, poderlas mover de un lugar a otro, de una nube privada a una nube pública, a un application, sí, que todas esas llevan sus configuraciones, todas sus propiedades, todo este rollo, sí. que requiera procesos o temas de gestión del lado de ellos. Sí, con Hashi, de la empresa se llama HashiCorp y nosotros trabajamos con ellos, es que es la arquitectura más robusta en un IAC puro, ¿verdad? Porque lo que te ayuda es a descubrir servicios, backend y frontend, que es el dolor de, ¿verdad? De todos. ¿Quién se habla con quién? Ajá. Y te ayuda al descubrimiento de servicios y a la conectividad de tu infraestructura y en nube, ¿verdad? Entonces, es una de las plataformas. Otra manera
ahí en el mercado es otra plataforma que se llama Aviatrix. Entonces es uno de los líderes. Pero ¿qué pasa con Hashi y Aviatrix? Aviatrix ya te empieza a hablar un poquito más orientado a inteligencia artificial. Pero nuestras latitudes todavía, pues ahí vamos, pues, pero no tenemos infraestructura de inteligencia artificial en tierra para llevarlo a eso, ¿verdad? Justamente. Hay otras formas que tal vez están menos orientadas al mundo nativo de networking, sino subir a una capa de virtualización. Exacto. Por ejemplo, Nutanix, cuando vos tenés una plataforma de virtualización en premisas, vos podés implementar algo que se llama Nutanix Flow, que si vos tenés una plataforma de Nutanix en la nube, lo cual puedes implementar perfectamente, puedes tener un clúster de Nutanix en la nube con servidores específicos a los cuales vos puedes mover cargas a cualquiera de los dos lados. Eso lo gestionas desde una capa de control superior, digamos, que es donde gestionas toda la parte de virtualización de equipos. También puedes desde ahí gestionar cómo están configuradas y extendidas las redes hacia el otro lado. Entonces, esto se llama Nutanix Flow. Pero aquí, digamos que si nos vamos a cerrar solamente a los temas que corren sobre la plataforma de virtualización. Memo estaba hablando donde ya podemos hablar de cosas que están fuera de la capa de virtualización. Ahí, por ejemplo, si hablamos de OT, equipos OT que nos traen información o algún otro appliance que no precisamente esté corriendo dentro de tu capa de virtualización. Por eso es importante ver en qué nivel está tu red, tus necesidades de configuración para saber cuál de las plataformas son las que te van a funcionar. Vos hablabas antes de que entráramos al aire, el Software Defined Network. Ahí empieza todo. O sea, vamos a tener una red definida por software que me va a permitir extender la capa de red hacia otro data center, manteniendo mis mismas reglas de configuración, mis mismas reglas de seguridad, pero ¿hasta dónde quieres llegar? Si nos quedamos en la capa de virtualización, voy a decir tres que son así bien básicos, que sería NSX o HCX de VMware, que precios por los cielos. Nutanix con Nutanix Flow, que es lo mismo, te permiten tener la capa de red para tu plataforma de virtualización extendida. Cisco ASI, ese, pues ahí te voy a dejar a vos que nos des un brochecito de qué es Cisco ASI. Y tenemos a Aviatrix. Por aquí les estoy yo compartiendo también a quienes están viéndonos, pues unas pequeñas filminas que muestran un poquito de eso, pero contanos vos a nivel de Cisco ASI, que... Ok. O ASI, o ACI, le digo yo. Cisco tiene una solución, vean, empezamos hablando de VTEP, ¿verdad? Todo el tema de VXLAN. Cisco tiene una solución. ¿Por qué hablamos de Cisco? Porque hasta desde mi perspectiva técnica creo que es el que más avanzado tiene la carrera en el tema de data center en premisa. En redes. Ya vi que hizo susceptibilidad. No, yo creo que Cisco ahí pone el pie. Ajá. En redes. Interesante. Entonces, en Cisco hay dos soluciones. Cisco ACI y Cisco Nexus Dashboard Orchestrator, ¿verdad? En los dos, pues, ellos manejan el concepto de una fábrica, ¿sí? Y en el concepto de una fábrica, lo que hace es que ahí mismo empezás a gestionar tus componentes de data center en premisa a nivel de red. Y esos componentes de data center en premisa crean elementos con VTEP y VXLAN y se comunican a las diferentes nubes. ACI, ¿qué es? ACI, yo estaba escuchando a uno de los expositores que estaba ahorita en un foro allá, es como que tuvieras tu AWS en tierra. Ok. ¿Verdad? Así, él lo comparaba así, ¿por qué estoy mezclando mal las palabras, verdad? Que uno con otro. Porque al final de cuentas, es como que vos en el ACI crearas tus VPCs, ¿verdad? Tus CPGs, tus contratos, y entonces empezás a elaborar un ecosistema de soluciones en la segmentación y microsegmentación de tu data center que se va a crear y se va a mejorar a la incorporación de la nube. Entonces, ACI lo que te hace es esa facilidad, porque ya empleamos, como bien dijiste vos ayer, redes definidas por software. Ya no estamos con ese dolor de que tengo que configurar un montón de túneles VXLAN a pata para poder llegar a esa solución, ¿verdad? Entonces, eso es una de las facilidades.
Vamos con el Fabric de Nexus Dashboard Orchestrator. Ahí sí requiero CDO. el CEO. Entonces, lo interesante con el Nexus Dashboard Orchestrator, lo que pasa es que yo tengo que hacer configuraciones un poco más manuales, ¿verdad? Pero hacen los dos la estrategia Vitep, uno, de una manera más intuitiva, orquestada y como un software defined networking, y el otro, pues ya manejamos un poquito un ecosistema manual. ¿Cómo se integra la nube? Se integra justamente con un ecosistema de equipos, digamos, de routers en nube, en donde yo hablo de ese ecosistema unificado para proveer esos servicios, ¿verdad? La mejor manera de hacerlo es integrando un ecosistema de aprovisionamiento, de automatización de configuración. En resumidas cuentas, infraestructura como core. Sí. Vamos a ver, y ahí viene un tema Vamos importante. a caer en infraestructura como código. Y fíjense que antes de eso, y yo estaba en unos foros hace unos días y salió, se viene dando un nuevo concepto que es Network as a Software. Ok, ok. Hay uno que es infraestructura as a software. Ajá, entonces, ¿qué es Network as a Software? Es una consola, ¿verdad? Que no tiene appliances virtuales ni nada, solo es para redes. Ok. ¿Verdad? Hay una solución que ha pegado mucho en el mercado, ¿verdad? Y de hecho ya un cliente me preguntó si lo implementamos, ¿verdad? Que es Alkira. Alkira es justamente, incluye capacidades y la integración nativa con Cisco SD-WAN y Cisco ACI, interesantes, y que permiten orquestar eso. Entonces es un network, es como un mega router en donde va a consolidar todo. Así me lo imagino yo, ¿verdad? Pero yo soy muy partidario de mejorar do it yourself, ¿verdad? Hacerlo a tu modo, a tu ritmo, porque cuando lleguen momentos como un DRP del compañero acá que nos pida, sé cómo actuar. Yeah. Por un ladito el DRP por un segundo y quiero aterrizar también en otro tema, es accesos, roles, políticas. O sea, no, ya lo mencioné, o sea, al momento de hacer como esos conectores que los pegamos y movernos de un lugar a otro, esos accesos, roles y políticas van de un lugar a otro. Pero, ¿eso cómo se ve? O sea, ¿cómo se orquesta? Desde esa misma plataforma. Miren, pues, ¿qué han hecho muchos por resolver? Está en un firewall. Pues usted no me mentirá, usted se toma. El famoso Security Hub. Ah, Que exacto. Y de ahí pongo mis políticas y con SASE, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso resuelve el dilema del data center. Pienso, Víctor, usted que le ha tocado con eso. No, de hecho, yo les iba a decir, o sea, dentro de las prácticas comunes de migración hacia la nube, es el establecimiento de un Security Hub, es obligatorio. Entonces, yo desde ahí tengo que tener un plano de control de toda la seguridad, de todo lo que esté detrás de mi data center. Pero, por lo general, se ve un Security Hub donde gestiono mis elementos de red de mi nube, mis grupos de seguridad, mis grupos de disponibilidad, mis políticas de acceso a Internet, etcétera. Pero tengo que tener otro equivalente en la red local. Sí. Algo que me gestione mis redes locales, mi seguridad, etcétera. Y muchos dicen, muchos probablemente estarán diciendo, mira, es que Memo ya está diciendo algo que yo ya hago. Sí, ya haces, pero ¿A qué precio? ¿a qué precio? Y metiendo transit gateways por todos lados, ¿verdad? Es que ahí es donde está. Yo lo hice, sí, pero con transit gateways y si te vas, ¿quién lo va a administrar? ¿Verdad? Es que tal vez el punto importante de esta conversación es, y vos decías al inicio, es dos niveles, ¿verdad? Que tal vez no lo ha hecho, tener el reto, quien ya lo hizo, pero que el problema hoy es la gestión. Sí. El tema es hoy cómo lo estás gestionando. Hoy cómo estás gestionando esos roles, permisos, autenticaciones, cada vez que mueves esto, cuánto representa de sobretrabajo, de movimiento, cuántas ventanas, es transparente o no es transparente, siempre se caiga algo. Solo para darles un dato, nosotros para arreglar una red de ese tipo, vamos en un cliente 80. Contaditas, 89, imagínense.
Y entonces entendemos justamente eso, ¿ah? ¿Verdad? Ese dolor. Y ahí viene un tema que está bien, el Security Hub, la parte de políticas, permisos, accesos. Sí. ¿Dónde entra el concepto del firewall distribuido que está apareciendo también en toda esta jugada? Este firewall distribuido que se coloca como que encapsula tu recurso, tu servicio, se va también con con ese recurso o servicio. Entonces, ya van heredadas las políticas. No importa que estén hasta en el mismo segmento los recursos, pueden tener políticas y reglas diferentes. ¿Dónde entra en juego el firewall distribuido? Entra cuando yo ya te entregué el transporte. Es una capa, o sea, yo ya te construí la carretera, ya tengo tu estrategia de movimientos, cómo voy a distribuir las cargas, cómo voy a manejar el centro de datos. Ok, tu turno. Entre, señor firewall, a entrar con sus políticas. Y aquí venimos nosotros los dos firewalls. Ajá. Ahí, no sé si por ahí va el asunto. Mira, cuando tenías que conectar los data centers, diferentes segmentos de red, vos lo que haces es que creas un switch distribuido. El switch distribuido es que yo conecto una máquina en este data center en el que tengo en México, conecto en el mismo switch distribuido y es como que estuvieran dentro de la misma red. Ahora, extrapolándolo a la seguridad, el firewall distribuido tendría que ser igual. Si yo salgo a internet desde mi data center que tengo en Guatemala o en el que tengo en México, deberían aplicar las mismas reglas, las mismas políticas. Creo que por ahí va la cosa. Es correcto. Y la idea del firewall distribuido es, pues, obviamente, tener esa microsegmentación que un mejor manejo de esas políticas de cada uno de los recursos o de los servicios, ¿verdad? Sí, y es interesante hablando del tema de microsegmentación, por ejemplo, en ACI, vos ya lo haces, o sea, yo ya microsegmenté abajo, en tierra, con el ACI, con la fábrica. Yo ya estoy microsegmentando acá, digamos, tengo el tema de seguridad de este lado, ¿verdad? Asegurando que el tema de microsegmentación y movimientos laterales, ya te lo entrego a vos como firewall distribuido y ya en nube seguís ese proceso, que es el reto. O sea, yo ya microsegmenté en tierra, ¿verdad? Y microsegmentar en tierra tampoco es fácil, pero ya con arquitecturas como Software Defined Networking, como ICI, ya te permite hacer eso. Entonces ya lo tenés microsegmentado, lo subo a un ecosistema de AWS, Azure, GCP o Huawei Cloud, diría Vito, ¿verdad? Entonces ahí entras vos con los firewall distribuidos a seguir ese chance. ¿Verdad? Y ahí viene mucho el tema de los security tags. Y usted ya porque obviamente cuando yo tengo tags y tengo identificados, entonces yo ya puedo crear grupos para llegar a ciertos recursos y a ciertos servicios, no importa en dónde estén. Y aquí voy a tomar las palabras de Sánchez. Sí y no. Sí, no. El grave problema de muchos de los clientes es que utilizan el firewall nativo de la nube para hacer sus túneles de VPN y es todo lo que tienen. Ahí hay un punto bien clave, ¿verdad? Los firewalls nativos de la nube sí me permiten hacer VPN, pero me dejan en el momentum de silos. Aquí tenemos que hablar de tecnologías diferentes, dedicadas y especializadas para poder hacer este tipo de cosas. Hablando del firewall distribuido, ¿no? Exactamente. Y ahorita por ahí te compartí una gráfica más o menos. Estamos hablando igual del mismo término de tener algo agnóstico también. Sí, ese es el tema. Es mentira que todos tengamos un solo fabricante en una arquitectura. No pasa. No pasa, ¿verdad? Entonces ahí lo interesante del caso es cómo resuelvo, qué tengo que hacer. Y entonces ahí es donde ya empezamos a entender ese ecosistema en donde digo necesito un orquestador. Porque imagínate, tenés firewalls de una marca, switches de otra. Tenés que configurar VPCs en nube, ¿verdad? Switches virtuales en otro lado. NSX si tenés VMware, otro ecosistema. Imagínate, ¿necesitas un especialista? VMware. ¿Necesitas un especialista de AWS? ¿Necesitas un especialista de Azure? Uno de ACI, uno de switches Catalyst o switches que tengas de X marca. ¿A qué horas vas a hacer eso?
Entonces, la mejor ruta es orquestar. El team de migración, miro veo todo el equipo entrando, ¿verdad? Para Sí, mover una carga. tipo Messi con Argentina. Ajá. Cargando al equipo. Interesante, ¿verdad? Como el reto hoy es, vuelvo al puesto de gerente de TI, ¿verdad? O sea, Sí. primero, ¿cómo identifico que realmente tengo el problema? Y segundo es, ¿y es en la capa de gestión o en algo nuevo que estoy armando? ¿Cómo lo hago? ¿O ¿en qué momento digo, señores SPC, vengan conmigo y sentemos y platiquemos de esto? Creo que la llave más interesante es entender qué objetivos a corto y largo plazo tienes en relación a tu infraestructura. Segundo, es entender un poco qué quieres hacer en nube, qué podemos migrar literalmente. Ahí Hugo tiene que hacer un estudio técnico de cómo hacer ese plan de migración a nube. Tercero, entramos nosotros para medir esa carretera, ¿verdad? Y ya construido todos esos elementos, viene la gráfica esa gráfica que Hugo pone en pantalla es básicamente el logo morado es Terraform y el logo negrito con la A es Ansible. Entonces, ¿qué hacemos? Terraform hacia el lado izquierdo aprovisiona, crea, mantiene y empieza a hacer esto y Ansible gestiona. Entonces, ¿cómo llegaría vos con TI? Vos me planteas el reto y le digo, un reto de la operación, porque la migrada se tiene que ir sí o sí. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto? Un do it yourself con estas soluciones. O puedo entrar yo como consultor con el equipo de trabajo de SPC a desarrollarte tu estrategia de una sola nube, One Cloud, ¿verdad? Justamente. Sí, yo creo que vamos a tener que partir de entender cuál es tu entorno. Por ahí pusimos las posibilidades. Vamos desde extender la red simple de la virtualización, Sí, extender la red general de tu data center, ¿correcto? sí, Extender y gestionar de forma automatizada tu red del data center. Eso es, yo creo que el nivel máximo, el nivel sí, superior, donde ya no hay más preocupaciones de nada. sí, Si, por ejemplo, yo quiero extender solamente la capa de virtualización, puede ser que tenga que dejar recursos fuera de esa regla. No sé, un servidor de bases de datos que no esté virtualizado sobre esa plataforma, porque hay reglas de licenciamiento que son importantes que se tienen que tener en cuenta. Un Oracle que se licencia por core, el meterle una plataforma de virtualización de alta disponibilidad puede ser un OpenCAR. Entonces, lo normal es que ese Oracle esté fuera de la plataforma de virtualización. Un AS400, no sé, algún servicio de software, algo muy específico que te obligue a tenerlo separado de tu plataforma de virtualización, te complica la situación con respecto a solo extender la capa de virtualización. La capa de red general es otra regla diferente. Y ahí es donde creo yo que Memo, el equipo de SPC, generan mucho más valor porque pueden llevar esto al nivel máximo, sí, que no solamente es pensar en ese silo de virtualización, sino en el data center en general y exacto. todos los servicios que puedan estar asociados al consumo de recursos del data center. Si haces eso en la capa base, arriba de nuestra plataforma de virtualización, es más, ya ni siquiera tenés que extender a nivel de switches de virtualización. Ya lo tienes todo integrado. Y en resumidas cuentas, la ruta cero es la red. Pero ¿qué pasa? Empezamos al revés. Empezamos primero por servidores, Siempre es el Siempre es error. así. Es un grave error. Pero ¿verdad? no quiere decir que no lo puedes corregir. En Pero cualquier mira el momento. costo, a nosotros Pero- nos está costando con varias infraestructuras ese tema. Ajá, o sea, sí va a ser difícil si no lo hiciste bien desde el principio. Esa es la regla. Eso es como construir el edificio sin saber el propósito que tiene, ¿verdad? Exacto. Quisiera hablar del Cloud Option Framework, pero no es esa la idea. Pero es eso, o sea, si desde el principio no pensaste que vas a tener un futuro en la nube Lo que y pasa solo pusiste máquinas virtuales en una VPN, el trabajo después es el problema. es que el problema, bueno, es el problema, diría, pero no, el tema es que
muchos, y vuelvo a centrarme en el gerente de TI. Estoy cubriendo una necesidad porque no puedo salir a comprar Servers. Sí, eso es. Entonces, como estoy saliendo por esa necesidad, yo no estoy pensando, estoy pensando en cubrir mi necesidad en este momento. Ajá. El tema es que ya cuando te subís también es bien difícil no gestionarla, ¿no? Y ahí es donde, o sea, ¿cómo entiendo o cómo empiezo yo a aterrizar como gerente de infraestructura, como gerente de innovación, no sé, pongamos el título que sea? Sí. ¿Cómo empiezo yo a entender que esto tiene un costo financiero, sino que un costo, un impacto de lo que pudiera haber mala configuración, un mal servicio, una mala experiencia de usuario, Sí. Del cliente. una mala Hemos experiencia. escuchado, y ahí Carlitos dijiste algo interesante. ¿Cuántas veces? Yo ayer en esa conversación que tenía con varios amigos decíamos, ¿cuántas veces hemos escuchado de empresas que tienen su ecosistema de nube y se vuelven a bajar a premisas? Por una mala planificación. ¿Por qué? Porque viene una persona y dice, no, hay que mover los servidores a la nube. Y empiezan a mover toda la nube. Entonces llaman al de redes. Mire, señor redes, hay una mi VPN por ahí. ¿Verdad? Y empieza el problema. Y le pongo su enlace de 50 megas y empecemos. ¿Verdad? Y empiezan a subir toda la nube. Y vámonos, y vámonos, y vámonos. Y ahí es donde empieza, y justo, y ese es el punto que acabas de tocar. Red cero. Sí, O sea, ruta cero, ese es el la camino. ruta cero no es crear la VPN. No. Hay nada menos uno. O sea, y entonces yo, gerente de TI, ahora tengo que llamar al de redes y preguntarle, mira, ¿cómo me estoy conectando a la nube? Si la respuesta es por una VPN, es donde ya tenemos un problema. Sí, ¿Es correcto? sí. Porque ya, ¿por qué tenemos el problema? Porque, vamos a ver, te habilité una carretera, un puente Bailey, ¿verdad? Ajá, te creé un puente Bailey. Y resulta ser que ese puente Bailey es perpetuo por toda la eternidad y ahí se quedó, como una carretera que conozco por aquí cerca, ¿verdad? Entonces, ese puente Bailey luego se vuelve permanente. Y cuando ya viene el de redes y le dicen, mira, hazme un favor, habilitame otro par de VPCs porque necesito asegurar la infraestructura de AWS. Lo matas. Ahí miras al de redes ponerse de cabeza por temas de certificados, por tema de security groups, al de ciber viendo cómo asegura todo ese dolor, viendo si metes un security hub para asegurar algo que tuviste que haber asegurado en un inicio, viendo cómo enrutas lo que tenés abajo, creándote BGPs en medio para ver qué haces. Luego aparece el de transformación digital y dice, no, yo creé una aplicación del otro lado en Azure y el de redes está de cabeza viendo qué hace para enrutar Azure. Imagínate. Entonces, si vos me decís que la creación de la VPN es un puente Bailey, imagínate qué tenés que hacer después. Sí. Sí, y es un puente Bailey donde ya ahorita está pasando todo el tráfico de la organización. Sí, Crítico. crítico. Pero mira, si otra vez, si estás en ese problema, quien nos esté escuchando en ese problema, Sí. no quiere decir que no lo puede resolver. Se puede hacer un relleno y quitar. Grito de la esperanza, dice. Puede hacer un puente a la par. Puedes construir una nueva carretera paralela mientras esta sigue funcionando. En algún momento cambiar la vía. O sea, sí se puede hacer eso, volver a construir de cero, basándote en las mejores prácticas y las recomendaciones de todos los fabricantes que estén involucrados en todas las cosas que tenés en tu data center. No, pero importante, o sea, y por eso quería caer en ese punto, o sea, si yo ahorita, ¿cómo identifico que tengo un problema? Ya sé que tengo servicios en la nube. Sé que no estoy pudiendo salir a comprar hardware que está carísimo, Sí. pero tengo que hacer innovación tecnológica. Sé que tengo un problema en gestión. Llamo al de redes y me dice que me estoy conectando por una VPN, o sea,
Son como 4 red flags, diría, que tenemos que tener. Decir, ok, necesitamos sentarnos y reorganizar esto. Sí, porque Ya, no, y todo cae en un tema interesante. Solo tengo que resolver. A mí me llamaste para resolver, me explico. Y yo te creé la VPN. Y yo empecé a mover porque los de infraestructura están así de que necesitan levantar infraestructura porque los de desarrollo están viendo cómo que colocan el frontend ahí, ¿verdad? Porque urge, ¿verdad? Porque el negocio necesita moverse. O momento, ese urge tiene un costo, pues. Y entonces ahí luego ves la facturación costo por balanceadores, por servidores que tenés que meter de más, por firewalls que tenés, por meter muchos firewalls para medio taguear lo que tenés, ¿verdad? Cuando lo pudiste haber resuelto antes. ¿Verdad? Y la ruta cero es eso, red. Hacer esto ecosistema, tu carretera, por donde vas a mover todas las infraestructuras. ciudades desarrolladas, sí, carreteras para llegar allá. Es terracería, diríamos. Sí, o sea, es. Caminito que tenés que entrar con machete, sí. Así es. Sí. No sé, ahí no veo si hay dudas, consultas por ahí. Creo que no. Creo que el tema ha ido quedando claro. Sí, sí. Pero bueno, pero al final creo que ha sido interesante cómo hemos ido aterrizando en cada una de las situaciones y problemáticas. La primera situación es entender que hay un tema por la que fue extendida a OneCloud que llamamos nosotros. OneCloud. Sí, ese OneCloud al final es una gestión, ¿verdad? Integral de tus multinube. Pues, ¿verdad? Entender un poco esa orquestación, porque ahora ya no solo es una orquestación simple, es una orquestación de red basada en políticas, ¿verdad? Y controles que pasan un ecosistema de transporte, seguridad, infraestructura. Sí, sí. Digamos, todos los elementos son necesarios a ser tomados en cuenta cuando vas a migrarte a la nube. Eh, no tenemos que verlo tampoco como un problema que no tiene solución, un problema que es tan complicado que me voy a meter en gastarme el presupuesto por organizarme. La verdad es que no creo que sean soluciones que vayan mucho más lejos de lo que el presupuesto debería dar para poder tratar de forma adecuada tus cargas de producción, tus cargas críticas. Y quiero resumir algo en una frase. A mí me pegó mucho esto. El networking multinube pasó de ser un appliance. Ajá. Quiero llorar aquí. Hasta un violín quisiera traer. El network multicloud pasó a ser un appliance, a ser código. Otra vez. Un script. Exactamente. Con eso creo que podríamos cerrar el día de hoy. Sí, sí, yo creo que mensajes que podemos dejar aquí importantes son tener en cuenta que necesitamos, ¿cómo decirlo? Tener un plano de control central para todas las sí, características de red que yo voy a implementar en los dos sitios. Un solo lugar donde yo pueda gestionar la seguridad de mis cargas de trabajo de una forma muy ágil y sencilla de poder moverme entre los entornos de data center, nube y local sin detener la operación, sin afectar la operación. En la continuidad que decían es sumamente importante, ¿verdad? No podemos dejar de lado que van a haber cosas que en el camino se tengan que arreglar, que vamos a tener que hacer nuevos ajustes, pero si pensamos desde ahora en qué vamos a necesitar al futuro, o sea, tal vez ahorita no lo tenemos, pero vamos a dejar ahí una herramienta sobre la cual se puedan llegar a conectar otros equipos sin tener que volver a hacer tantas configuraciones. El giro del negocio es importante. Yo siempre he dicho, el moverse a la nube, el tener un proveedor de servicios, el recostarme en alguien que tiene las certificaciones necesarias, no quiere decir que yo dejo de ser relevante para la compañía.
no quiere decir que me van a quitar el trabajo, al contrario, la suma de mi conocimiento del negocio y el estado de la configuración del data center que tengo, esas dos nadie las tiene. El proveedor podrá saber muy bien cómo funciona todo el tema en redes y configuraciones y todo, pero el corazón del negocio lo tiene la gente de TI. Entonces, sí, vale la pena echar mano, buscar, levantar el teléfono, lo que sea, con proveedores que te puedan apoyar en eso. Para eso estamos nosotros, ¿no? Hay un tema que me pegó ahorita vos que dijiste, y con networkers, de salir de la zona de confort. Es muy importante. Ahorita que hablaste vos de eso, y estamos cerrando, pero ahorita abriste una caja de Pandora. ¿Por qué? Como networkers estamos pensados a construir, ¿qué? Pilas, protocolos de enrutamiento, ¿verdad? Configuraciones tradicionales por distribución y acceso. Estamos ahí. O configurar firewalls y implementar redes seguras. Pero no salir, tenemos que salir de ahí. Sí. Tenemos que mover, insisto, el concepto de un appliance a código es una realidad. Y entonces, si nosotros como networkers nos quedamos pensando solo en el TLI que no todos conocemos, que tiene cada fabricante, está bien que lo conozcas, pero nos tenemos que te certifiques también. Cambiar las Pero tenemos que ver hacia lo que se viene. Y lo que se viene es infraestructura como código. ¿Por qué? Porque ya todo está volviéndose del appliance. Sí, mira, ya que estamos a ver en el corazón a veces, cuando empezaban los temas de virtualización, yo me recuerdo que había mucha resistencia en la parte de networking, porque pues me estás arrebatando la gestión de la red de mis servidores, porque ahora te la vas a ver en tu red virtual, realmente no tiene no llegaba a las mismas características con lo básico que tiene una plataforma de virtualización. Aquí igual en la nube, te vas a la nube y la gente de infraestructura no tiene la capacidad abstracta ni el conocimiento que ha generado una persona que conoce redes desde hace muchos años. O sea, no es posible ajustar a alguien que venga manejando una plataforma de virtualización, que viene manejando servidores, sistemas operativos, a que tenga la misma capacidad que tiene alguien que es experto en redes, en seguridad, en sistemas. Tenemos que salir de la zona de gente de redes tiene que meterse a entender los conceptos de network, sí, cloud networking, que son muy diferentes a máquinas virtuales y bases de datos. El cloud networking tiene mucho que ver con lo que ves en las premisas, cambia la forma, pero también está lo importante. Muchas de las marcas, muchos de los fabricantes han creado appliances que se pueden correr en la nube y ahora ya estamos en la parte de appliances as a service, donde necesitas tener infraestructura como código, ya esto te lo traduce, pero tienes que entender la lógica que tenés ahí ahora. Vamos a ver, para ir cerrando esa parte, pero al final, la medicina, ¿verdad? Médicos de eso. Y entonces hoy, digamos, los especialistas en networking no es no es porque vayan a dejar de existir las redes on-premise, pero al final de cuentas, mucho de lo que está girando está de virtualización. Y quiero plantear una realidad que es, ok, en nuestro mercado, no creo, ¿verdad? Y voy a ser muy honesto en esto, no creo que vaya a haber un especialista de redes de Azure. No creo que vayan a contratar un especialista de redes de AWS, un especialista de redes de GCP y un especialista de redes en premisa. Eso va a pasar. Eso pasa en otras realidades que no es la nuestra. Aunque lo hay, digamos, sí, lo hay, por eso te digo. Hay una certificación que se llama Network Engineer. Ajá. Pero tenés que tener una base del networking que es necesaria, uno. Y dos, la realidad de la integración de la tecnología y el negocio no lo tiene nadie más que la gente que ya está trabajando ahí, ¿verdad? Bueno, pues bueno, cerrando el tema, ir sacando algunas conclusiones, ¿verdad? Fíjate que hay aquí, vamos a ver, Ana, no tenemos un comentario, solo es Milagro que nos está invitando, Sí. ya que estemos pendientes. Y para ir cerrando un poco, problemática, administración por silos,
La escasez de infraestructura nos está llevando a la nube. Querramos o no querramos, toca. Y crecimientos a como podamos. Sí. Las soluciones, La solución es la ruta cero. la ruta de cero. Pensar en esa red que no hay nada debajo de ella, ¿verdad? Exacto. Y soluciones, SPC One Cloud puede ser una alternativa. Un doing as yourself, como por ejemplo Terraform y Ansible con infraestructura como código. Y soluciones del mercado como Hashi, como Aviatrix, como Alkira, ¿verdad? Esas tres soluciones son. Y con eso, Y entender cuál es la necesidad. Si estás muy complicado, muy apresurado, empezar por la extensión de la red desde la plataforma de virtualización puede ser que funcione. es medio sagaz, vivos. Ajá, es salir dando en lugar de tener salvavidas. Y el cierre es que como networkers tenemos que movernos y salir de la cajita. El reto más grande es reconocer que tenemos un... Decir, ok, tengo hoy un puente Baileys, como decía, Es que sí, es de verdad, es de lo vi. o realmente quiero armar algo que pueda llegar a adoptar, construir sobre esto hacia adelante. Independientemente que mi ruta sea cloud o no, pero tengo que asegurar la disponibilidad, la buena experiencia de los servicios y las aplicaciones. Y si voy a ser muy honesto, muchos te podrán llevar con un tema trillado de la red en la nube, ¿verdad? Pero muy pocos hablamos del de verdadero reto, que es la orquestación, de lo que pasa en esa carga. El mover carga. El mover y lo que implica el mover es... Todos te hablan del carro bonito. Ajá, todos te hablan del carrito bonito pintado, pero nadie te habla de levantar el capó del carro y ver qué hay en el motor, ¿verdad? Justamente eso. Bueno, señores. Sí, Como siempre, un placer. Sí, muchas gracias por a quienes estuvieron acá, quienes nos acompañaron, quienes vean la grabación. Saben que ahí estamos siempre al pendiente de ustedes. Pueden contactarnos a través de sus account managers. Hay más temas como este que ya están colgados en nuestra página de YouTube, que es SPC Knowledge. Ahí los pueden encontrar. No, creo que no tengo por acá el vínculo. Si lo encuentro por ahí, se los pasamos. Lo vamos a tener para la próxima sesión. Pero por ahora, sepan que hay un aliado que puede ayudar, que puede estar pendiente de ustedes, que estamos buscando la manera de que este camino pues no sea tan difícil. Las penas compartidas son mejores, dicen por ahí. Gracias, Milagro. Ahí puso ya el link. Gracias, Milagro. Y si estás listo para construir tu OneCloud, estamos para ayudarte, ¿verdad? Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Y a todos, y ya Hasta pronto. Adiós. Que estén bien.